podemos lograr que la gente viva fuera de la pobreza sin acabar con la naturaleza? Sobre eso, Susana, hay también que detenerse porque, o sea, hoy día y desde hace mucho tiempo, trabajar por temas ambientales es enfrentarse con intereses económicos muy grandes, porque están las empresas que les importa aumentar su capital y no ven como el lado del medio ambiente, cómo lo afecta. Ahorita hablamos obviamente de una transición energética, hay leyes que también le aportan, pero a los empresarios aún les falta también dar un paso más. Entonces, ¿eso a ti qué te ha enseñado sobre el liderazgo ambiental? Bueno, yo creo que yo me aproximo, hay muchos tipos de liderazgo ambiental. Están los liderazgos desde los pueblos que ya viven fuera del paradigma de la producción y el consumo. Casi todos vivimos dentro del paradigma de que producir y consumir es lo que sostiene la sociedad. Inclusive a costa de los ríos, a costa del suelo, a costa del aire, a costa de la vida. Y eso se volvió un paradigma normal. Entonces, había un paradigma de la sostenibilidad que era, no, lo que hay que hacer es mitigar los impactos, que esos impactos no sean tan graves. Eso es lo que yo llamo desarrollo sostenible. Y es el paradigma que surge en los 90. Hay otro tipo de liderazgo ambiental que es de las comunidades que no viven en ese paradigma, como las comunidades indígenas, como ciertas comunidades campesinas, en las que nuestro país es súper rico. Nosotros tenemos 115 pueblos indígenas en Colombia, cada pueblo habla una lengua diferente. Cada lengua es una concepción del mundo y en una cantidad de ecosistemas diversos, porque no es lo mismo la Amazonía que la Sierra Nevada de Santa Marta, que las montañas del Cauca, que lo que sería, por ejemplo, los pueblos cundiboyacenses campesinos. Entonces, es una riqueza increíble de pueblos enteros, de comunidades que no viven bajo el yugo de la plata, del dinero, del consumo y de la producción. Ahí hay un liderazgo ambiental clave, porque ha generado una resistencia para sostener su forma cultural, a pesar que hay una gran máquina que se llama el desarrollo, que busca todo el tiempo expandir, que toda la población mundial esté en el modelo de producción y consumo, que la vida es para producir y consumir, y que eso es lo que nos hace felices. Un viejo chiste que es muy ilustrativo, que es este empresario que viene y le dice a un pescador al lado del río Magdalena, venga, vamos a trabajar juntos para que yo le doy tecnología, usted puede tener más pescado. Y el señor le dice, ¿pero para qué? Pues para que usted pueda tener más dinero, pueda tener una casa más grande. Y le dice, ¿pero para qué? Pues para que cuando usted esté más viejo, usted se pueda retirar y pueda descansar. Y él dice, pero si eso es lo que yo ya hago, porque simplemente pesco, como y vivo, no necesito. Entonces sí, eso es muy diciente. Entonces ese liderazgo ambiental es el de la resistencia de las comunidades que están fuera del capitalismo. Y es muy importante porque está basado en otras formas de vida y muestra que el capitalismo no es la única forma de vivir y que inclusive no genera el mayor bienestar. Estamos llenos de problemas de enfermedades mentales, estamos llenos de problemas de ansiedad, estamos llenos de problemas de exclusión social, gente que no tiene oportunidades versus otros que sí tienen oportunidades. Estamos llenos de falta de futuro. Yo lo sé porque he hablado con la juventud que dicen, pero ¿qué futuro? Ese es un liderazgo. Hay otro liderazgo que viene más de la academia. Yo creo que yo me inscribo un poco en ese. Y es de todas las ciencias sociales, ciencias naturales, que ven los impactos y han estudiado los impactos de este modelo de desarrollo sobre la vida. Y que desde la ciencia crítica ha dicho, nos estamos matando, nos estamos suicidando. Este bienestar que nos venden es un bienestar falso y nos va a destruir y nos está ya destruyendo. Ahí hay liderazgos de la ciencia, hay liderazgos desde la política ambiental. Esos liderazgos están buscando cuestionar el modelo de desarrollo, pero son muy pocos. Hay que decir, en la política, que es donde... ¿Y qué es lo que yo he aprendido? Que este tema es una lucha de poder, entre ese poder que tú encarnas en las empresas, pero más que empresas individuales, es un sistema de producción y consumo que su único objetivo es crecer y reproducirse. No importa si en eso agotas la vida, agotas las comunidades. Y la lucha de otros que pensamos que la vida y el propósito de la vida es más allá de esto y que no puede ser que el costo de este sistema sea la vida misma. Y eso está en los liderazgos ambientales, de la sociedad civil, los liderazgos ambientales. En general, mi mayor lección
es que es una lucha política, porque es una lucha de poder. Bueno, y también eso reafirmó años después, casi 10 años después de salir de la universidad, que lo que había que hacer era entrar a la política. Pueblos enteros y comunidades que no viven bajo el yugo de la plata, del dinero, del consumo y de la producción. Ahí hay un liderazgo ambiental clave. Justo desde ahí, pues ya podemos hablar, es el tema de que Colombia es el país más biodiverso por metro cuadrado en el mundo. Para ti, ¿qué significa proteger la naturaleza en un país como Colombia desde la política? En esa búsqueda, después de graduarme en la universidad, pude estar 9 años por fuera del país y pude viajar por África, por Europa, trabajar en diferentes cosas, ver un poco el mundo, no todo el mundo, pero tener un contacto con muchas culturas, muchos países. Y desde afuera es que uno entonces después valora de dónde viene. Porque acuérdate que crecimos en un país violento, un país que era un paria, un país en guerra, un país rezagado, un país que decían que era pobre, un país corrupto. Y yo salgo porque no encontré realmente después de graduarme en la universidad oportunidades acá y como construí estas redes internacionales después de ir 9 años. Y vino toda la era uribista, que fue súper violenta, más violenta. Cuando regresé, estábamos al final de eso y ahí fue que pude apreciar lo que somos y la riqueza, porque es más fácil verlo desde afuera, que tal vez cuando todos los días lo ves y piensas que las cosas son así. Lo que hay en este país no existe en ninguna parte. Casualmente siempre en mi corazoncito tuve, y no me quiero meter pues como en política electoral, pero tuve como a la izquierda, que era como la lucha de las voces que no son escuchadas, y solo pude encontrarme con ellos fuera del país en esa época. Eso también me dio un gran sentido histórico. ¿Y qué tal si pudiéramos pensar que en vez de ser el país corrupto, pobre, paria, pudiéramos convertirnos en una potencia cultural, en una potencia ambiental, en un lugar? Y hoy con la crisis climática, que en ese momento apenas se empezaba a mirar, 30 años después, nos damos cuenta que cuidar la naturaleza en Colombia y la vida es cuidar una reserva biológica para todo el mundo. Es increíble pensar que hoy no era así cuando yo empecé el colegio, no era así cuando yo empecé la universidad. Son pocos países en el mundo que todavía les queda naturaleza que se regenera sola. Hemos agotado la vida y Colombia todavía es una despensa de vida. Y ahí está nuestro mayor potencial y nuestro mayor riesgo, porque visto desde el capitalismo, esa vida son recursos para explotar. Visto desde un paradigma de la vida, eso es un patrimonio para cuidar y para proveer bienestar. Entonces, para mí, haber sido ministra de Ambiente de un gobierno que pone la vida y dice, vamos a ser potencia de la vida, y haber podido poner esto en la agenda mundial y poner este potencial también en la agenda nacional, haber sido anfitriona de un evento como la COP16, donde todas esas culturas fueron manifestadas, pues ha sido un regalo que apenas empieza como una lucha de que podamos generar una forma de desarrollo que no se limite a la producción y el consumo, sino que empecemos a pensar que en este país se puede vivir, como decía Francia Márquez, sabroso, pero se puede vivir muy bien sin acabar con todo. Y ahí hay una lucha de poder y yo pues sigo en ese empeño. Susana, mencionas la COP16 y para eso voy a hacer un alto un momento porque yo traigo algo. Nosotros nos habíamos encontrado antes en una entrevista así muy rápida en Corferias previo a la COP16. Ajá. Y en ese encuentro estábamos hablando del tema de la Amazonía. Y cómo poníamos en el centro también la Amazonía, que hace parte del pulmón del mundo, es el pulmón del mundo finalmente, porque es una reserva que le genera y oxigena pues gran parte del mundo. Y también es en parte la que también ayuda a proveer el agua a todas las cordilleras, a las 3 cordilleras. Y a toda Sudamérica. Y a toda Sudamérica, porque es que los árboles lo que hacen es subir el agua y pues al menos como yo conocí eso era los ríos voladores, porque eso en algún momento lo habló el presidente y nos decían que era un loco de hablar de ríos voladores, pero luego logramos comprobar que es verdad y que pues
ese tránsito del agua, del ciclo del agua que nos enseñan desde siempre, es como importante. Entonces, pues ya habíamos hablado que fue un duelo hace un año más o menos, como el 3 de marzo Sí. dejaste el ministerio, Sí. y quiero que me cuentes cómo consideras ese logro de ser presidenta de la COP16, que ni siquiera se tenía estimado que fuera acá en Colombia. Sí, no, fue un momento brillante para Colombia y fue un momento brillante para manifestar mundialmente ese poder de la diversidad cultural y de la naturaleza que tiene este país. Y fue un momento que a mí me enorgulleció mucho, que el colombiano del común se sintió identificado con la belleza de su propio país y vio esa diversidad, esa biodiversidad como algo que lo identifica, que lo hace orgulloso. Entonces es como mirar atrás cuando nosotros teníamos que sentirnos muy avergonzados de ser colombianos por ese estigma y por toda esa realidad de violencia, narcotráfico, de guerra, y ver 30 años después un país orgulloso de lo que es, de ese regalo de la naturaleza, de la vida. Para mí fue muy bello, y sobre todo que las voces de esa bioculturalidad que está escondida, que está allí debajo de todos estos territorios indígenas, campesinos, en las ciudades, esta diversidad maravillosa, se puso al frente con orgullo y dignidad. Entonces, creo que ese es el país que vale la pena y es el país que nos puede llevar a trascender como nación y que nos puede dar prosperidad y que nos puede dar oportunidades. Ojalá no se quede como una anécdota, y pues nuestro empeño en la política es que eso se vuelva un paradigma para el país. Estamos lejos de ello, ¿no? Como dices tú, la lógica económica, los intereses de poder no van para allá, pero creo que entre más haya un país sensibilizado a esa posibilidad, pues más vamos a poder avanzar. Y por eso también a los amigos que nos están viendo, amigas del colegio, decirles que ustedes como jóvenes tienen un futuro brillante en este país, pero que hay que conocerlo y amarlo, y al conocerlo van a ver todo lo que se podemos crear. Si nos quedamos en lo mismo que nos dicen siempre, ahí como en ese paradigma, pues uno lo que ve es como un futuro difícil, ¿no? De cómo va a conseguir trabajo, no. Y yo creo que la creatividad de la juventud en Colombia es increíble. Tenemos todo para trascender. Nos damos cuenta que cuidar la naturaleza en Colombia y la vida es cuidar una reserva biológica para todo el mundo. Mencionas el tema de los jóvenes, y es que hay muchos jóvenes pues tienen ideas importantes, y los jóvenes hoy sentimos un poco que no somos escuchados, aunque han habido pasos importantes, igual nos sentimos muy alejados de la toma de decisiones. Entonces, ¿tú qué mensaje les envías para que puedan realmente también surgir esos liderazgos que tengan incidencia y también cómo direccionen esas ideas que tienen? Bueno, no creo que sea algo específico de esta generación. Siempre ha sido así. La juventud es vista como una especie de semilla del futuro. Entonces no se escucha mucho de las ideas que están en ese momento, lo que ellos están viendo. Pero también pasó cuando yo era joven. Mi mensaje es lo siguiente: si ustedes hoy tienen una idea o algo que les palpita en el corazón, pero toda la sociedad les está diciendo que por ahí no es, por ahí sí es. Y lo tienen que mantener y seguir esa intuición en lo que sea. Para mí esa fue una clave. Todo el contexto decía que este tema político, este tema ambiental y esta pregunta que me surgió de que podía haber un modelo de desarrollo, todo el contexto decía que eso no era alguna locura. Muchas de las preguntas que yo me hice en esos momentos siguen siendo las que he seguido hoy y las que he podido materializar hoy, 30, 40 años. Inclusive en mis primeras experiencias laborales, mis jefes decían, no, ella es una idealista, ella sí, subestimaban, pero nunca dejé convencerme, sino que persistí en eso que veía, porque lo que pasa es que la juventud crece en su generación con las claves del futuro. Y a mí me preocupa mucho que hoy uno le pregunta a los jóvenes como político cuál es su principal necesidad y que me digan qué es salud mental. Me preocupa mucho porque entonces estoy viendo que la juventud tal vez está presintiendo pues una situación de
colapso global, que la juventud se está preguntando por el futuro. Yo los animaría a que también miren dónde ven las estrellas, los puntos de luz, e insistan en ellos. Así sientan que la sociedad no los escucha, que eso no es importante. No, sigan su camino con eso. Muchas gracias, Susana, por el mensaje, porque también me llega a mí, yo soy joven y muchas veces uno se siente de pronto a un lado. Digamos que cuando en parte yo también me he involucrado un poco en la política, yo soy consejero de juventud en la localidad de Kennedy, y pues desde ahí pues uno tiene varios encuentros y a veces ni siquiera uno que pues debería medianamente saber cómo llevar casos es muy difícil. Y lo que mencionas es verdad, la salud mental hoy es como lo que aqueja mucho la población, ni siquiera somos solo los jóvenes, sino es una generalidad y que ni siquiera hay la cobertura para todas las personas. Ese es un tema también muy importante. Cómo también podemos conectar el tema de la salud mental con la naturaleza. Es una conexión que también tenemos que entrar a revisar porque la naturaleza también es lo que te transmite tranquilidad, también como que te motiva a seguir. Cuando tú siembras, cuando tú tienes una planta, cuando tú llevas diferentes procesos también desde tu casa puede ser, como que es importante. Entonces tú también, ¿qué puedes recomendar sobre eso? Yo diría que este problema de ¿qué puede ser una lógica de situación de salud mental? Mucho estrés, incapacidad de ver futuro, sentirse abrumado por la realidad. Entonces creo que es porque la sociedad, sobre todo a través de redes sociales y todo, como que todo el tiempo está transmitiendo una falta de sentido y de propósito. Y yo creo que en el fondo toda la sociedad está desconectada de la vida. Al desconectarnos de la vida perdemos sentido. Al perder sentido, fíjate todas las consecuencias que hoy hay de consumo de drogas como el fentanilo en una de las sociedades más ricas y con mayor capitalismo del mundo que los Estados Unidos, pero la sociedad está perdida, no hay sentido. Casi que hoy su sentido es la guerra. Entonces nosotros todavía tenemos en este país el privilegio de que la naturaleza está viva y que nos da un sentido de atrás, de lo que somos, de dónde venimos, pero también hacia dónde podemos ir. Entonces, respirar, dejar estos aparatos de lado, caminar con aire limpio, estar en silencio, escuchar la vida, conectarse con la vida, te va a revelar algo que está en tu interior, pero con tanto ruido no puedes escuchar. Son tus impresiones más profundas y llegan como mensajes vitales, como conciencia. Y este ruido que hay tan profundo y sobre todo la juventud con tanta presión que tienen, no tienen esos espacios. Entonces yo recomendaría cosas muy simples. Busquen cuál es el parque natural nacional más cercano a donde viven y propónganse con su familia a visitar y escuchar y conocer qué hay allí. ¿Cuál es la reserva ambiental en su territorio más cercana? ¿Dónde están las caminatas ambientales? Que hay muchos colectivos haciéndolo y que lo hagan y que se den esos espacios de libertad sin tecnología y vuelvan a conectarse. Te cuento que cuando yo viví en Sudáfrica, estuve en un solo lugar un año, en ese lugar que era una finca que estábamos haciendo agroecología, pero en medio de las segundas minas más grandes de platino del mundo. Y yo no tenía plata, yo era una voluntaria, tenía 26 años, allá me fui y vivía con la comunidad y sembrábamos todos los días con las mujeres. Como estaba aislada, no tenía dinero, no podía salir, ni siquiera tenía para pagar el bus para ir al pueblo. Todos los días adquirí una práctica y era que a las 5:30 me iba a una piedra y veía en silencio el atardecer, hasta que el sol bajaba. Ese momento me llegaban mensajes de mi vida, de hacia dónde ir, increíbles. Yo les recomiendo, puede ser inclusive desde su cuarto, mirando por la ventana, en algún lugar, tómense media hora, una hora diaria de no estar con nada y solo estar con la naturaleza y van a ver todo lo que pasa ahí. Si ustedes hoy tienen una idea o algo que les palpite en el corazón, pero toda la sociedad les está diciendo que por ahí no es, por ahí sí es. Y lo tienen que mantener. Mencionas un lugar importante como lo es África, muchas veces la gente no lo conoce y tampoco conocen el potencial que tiene, porque casi que gracias a África es que tenemos un computador, tenemos un celular, porque los minerales que explotan allá son muchos.
¿Tú qué consideración tienes de África? ¿Crees que debe mantenerse esa explotación de los minerales o también cómo, pues lo que hablábamos hace un rato, cómo no dejamos de lado el medio ambiente y dejamos de pensar solo en la plata, porque el empresario piensa en su plata y cómo crece? Sí, África tiene una historia colonizada, de colonización. O sea, nosotros tuvimos una colonización española brutal, que inclusive nuestras culturas indígenas lograron sostener, no como eran antes de los españoles, pero digamos, fue una colonización que termina hace 200 años. África, la colonia, termina en los años 50 del siglo pasado, en los años 60. Entonces los países están en proceso de descolonización todavía. Hay mucha explotación, pero es un continente como Sudamérica súper diverso culturalmente. Solo para contarte, Sudáfrica tiene, que es uno de los países de África donde yo puedo vivir, Sudáfrica tiene 11 lenguas oficiales. Entonces sí, tanto África como Sudamérica tienen la clave del futuro de las transiciones. Depende de cómo la política se maneje o va a ser otro ciclo de explotación que nos va a dejar arruinados, porque la poca ecología que nos queda, que es muy rica, pero no como antes. Por ejemplo, Colombia está 50% del territorio forestado. Todavía tenemos 50%, pero lo que deberíamos ir es a recuperar la naturaleza perdida, a volver a revitalizar las cuencas hidrográficas, los Andes, el Caribe, que están totalmente forestados. Y lo podemos hacer, la naturaleza es, tú le das un poquito y la naturaleza te da muchísimo. África también, porque de eso depende la estabilidad climática y ambiental del mundo. Entonces, el propósito de recuperar la naturaleza perdida como un proceso que da prosperidad a las comunidades, que genera nuevas economías, nuevas formas de vivir, es un proceso que también ayuda a que el mundo tenga un mejor balance en África y en Sudamérica. Pero si la transición energética va a ser una explotación masiva de recursos en la misma lógica de antes, vamos a un colapso mundial. Mencionas que en Sudáfrica hay 11 lenguas oficiales y mira la diferencia, porque acá en Colombia la lengua oficial se redujo al español, desconociendo también la cultura indígena que es muy marcada acá en Colombia. ¿Para ti qué significa eso? Seguimos como en un pensamiento muy colonial. Sí, el pensamiento sigue siendo muy colonial, pero creo que cada vez, y ahí la juventud puede jugar descubriendo su propio país y nuevas posibilidades surjan de allí. Entonces creo que sí, que decolonizar el pensamiento es parte del proceso de cambio. Susana, ¿tú sientes que para la toma de decisiones, para los proyectos, hace falta escuchar más a las comunidades? ¿Y cómo lo lograríamos más adelante? Porque a veces se toman decisiones y digamos que o sea, la comunidad no la siente como propia, no dice como, venga, eso realmente me benefició, me afectó más. Sí, es la construcción desde los territorios y la construcción desde las culturas, que incluyen territorios urbanos, territorios rurales, que nos permite resolver problemas. Y aunque tenemos una constitución que habla de una democracia participativa, en realidad ha sido una democracia consultiva. Una verdadera democracia participativa implica asumir que los territorios tienen respuestas únicas a sus retos y que el Estado debe ayudarlos a esas visiones en el marco de lo común. Y no, como pasa hoy, que cada proyecto político puede traer sus ideas y no da suficiente participación. Eso está cambiando. Se ha visto en un primer gobierno popular qué significa que el pueblo gobierne versus que gobiernen unas élites que solo tienen una visión de avanzar el capitalismo y avanzar este modelo de producción y consumo muy desigual, que no ha generado bienestar y que ha generado desigualdad. Ese es el reto político más importante del país, y por eso necesita una movilización conjunta y un sujeto nuevo. Cuando hablo de un sujeto nuevo es como una fuerza nueva que yo llamaría el poder popular, el poder social. Bueno, ya para finalizar, si tuvieras en este momento a todos los estudiantes del país viéndote, ¿cuál sería ese mensaje que le envías? Que este país vale la pena, que estamos en un lugar único en el mundo, que todos, incluido la juventud, podemos transformarlo si entendemos nuestras propias culturas, nuestra diversidad, y que esa intuición que tienen de corazón, y si no la tienen porque no la han escuchado, apaguen toda la tecnología todos los días, 1 hora por lo menos, y conéctense con la naturaleza, que les llegue a su corazón, escúchenla y sigan esas luces.
Y esas luces son los que les van a dar sentido al futuro y van a ayudarnos con sus manos, con sus ideas, con su creatividad a construir país, que estamos en un lugar vital que vale mucho la pena. Y que construyan comunidad. Solo nadie puede. Con otros sí podemos más. Muchas gracias, Susana, por habernos acompañado en nuestro podcast. Queremos cerrar regalándote esta revista que es como todo el proyecto que nosotros tenemos, todo es construido de los estudiantes, desde la portada hasta los textos, todo. Realmente queremos que lo lleves, que lo puedas leer. Es la producción de la comunidad y pues lo que hemos construido pues en 5 años que lleva nuestro proyecto. Ya este año van a ser 6. Por acá también tenemos un café que es de esta tienda, es un café pues que producen desde la sierra, que lo traen acá a Bogotá. Entonces, qué bello, que muchas gracias. Además que soy amante del café total, más del café de nuestras comunidades. Y adicional, qué rico. Pues una plantica. Para cuidar la vida, así sea así chiquita en una matera. Pero lo bueno es que crece. Sí. Y que se puede reproducir. Tenemos un caso particular en el colegio, llevamos una matica que teníamos, era una suculenta, y pues ya ahora es muy grande porque ya se va reproduciendo y va aprendiendo. Finalmente, espero que... Cámbiate de puesto, está muy bueno. Que las próximas firmas sean con eso. Bueno, bueno, listo, ojalá. Me lo voy a llevar conmigo y cámbiate de puesto, es como también cámbiate de puesto en tu cabeza, ¿no? Sí, es que justamente hoy estamos cambiando de puesto con la líder Susana, también como ponernos en el otro punto. Y entonces eso era todo, muchas gracias. Y a todas las personas que nos ven, muchas gracias por acompañarnos. Y pues aquí en este espacio también los esperamos para que ustedes puedan incidir y puedan participar. Y déjenos sus comentarios que respondemos. Lo respondemos, ahí nos comprometemos. Sí, gracias.